Sesión. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores senadores. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría oficios del presidente de la República, señor Sebastián Piñera, mediante los cuales solicita el acuerdo de esta corporación para designar como ministros de la excelentísima Corte Suprema a la señora María Cristina Gajardo Arbó y al señor Diego Simperti Guelimare, que corresponden a los boletines números S 223005 y S 2231-05. Y, señor presidente, también recibimos una comunicación del señor Jorge Osaña, mediante la cual formula diversas observaciones al proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y determinación de arrendamiento y de comodato, que corresponde al boletín número 12.809-07. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senador Huanchomilla. Presidente, estábamos conversando acá respecto del lunes, porque tengo entendido que los senadores no podemos participar de manera telemática. Me decía el señor secretario, parece que hay unos acuerdos de comité, que yo en su minuto había observado, porque los ministros participan telemáticamente, en circunstancias que son nuestros pares, digamos, como colegisladores, ¿no? Entonces tenían un cierto privilegio respecto al que teníamos los senadores. Y lo digo porque el lunes, bueno, yo tengo algunas dificultades porque como el domingo está ahí elecciones, qué sé yo, no me voy a venir temprano. Y el lunes es temprano para tener vuelo, estoy tratando de ver. Entonces, porque la idea suya es votar ese día, ¿no? Todo eso. Sí, la idea del lunes es escuchar al ministro, los dos candidatos, y después hacer más que la votación, la propuesta. Porque la propuesta, ya. Es que si yo no encuentro avión para venir, entonces voy a tratar de que me reemplacen, digamos, en esa oportunidad. No sé si la senadora Rincón puede ser, no sé. Voy a ver, lo más probable. Porque no hay ninguna posibilidad de correrla un poco más tarde, digamos, eso, ¿no? ¿Podemos ver una hora? O sea, si no, la idea es que estemos todos, entonces porque tenemos yo no sé problemas. Si, por ejemplo, la senadora de Pérez, que tiene que venir del norte, también se viene antes. Sí, me dijo la luz que llegaba en la mañana. Sí, vamos a llegar, yo creo, en primer vuelo. ¿Ustedes tienen vuelo temprano, digamos? Yo vengo el domingo en la noche. A última hora, digamos. Claro, no sí, me vengo en el último vuelo el domingo en la noche. Y Luz me dijo que llegaba el lunes en la mañana, escuché temprano, o sea, en el primer vuelo. ¿Y Alfonso? Porque él viene de Valdivia. Bueno. Alfonso no me ha dicho nada. Ahora, lo que pasa es que si hay mucho problema, podemos hacer la sesión, podría ser en la tarde. El problema que tenemos es el tema de la sala. El tema de la sala, porque como la Comisión Constitucional está utilizando las dependencias del Senado, prácticamente estamos sin salas de reunión en Santiago. Claro, entiendo, claro. Yo creo que la presidencia siempre está disponible, ¿no? Sí, pero después en la tarde lo utilizan el Senado. ¿En la presidencia también? Sí. Entonces, podemos dejar la sesión a la hora que está programada, Pancho, y le podemos encomendar a la Secretaría que si hay posibilidades de que esté desocupada la tarde, sí, en la sala, y corremos la sesión a las 3 de la tarde. Claro, mejor. ¿Sí? Eso nos permite, claro, llegar, porque ahí yo tomo vuelo a las 11 y yo llego. Claro. Porque estamos con un problema de las dependencias, porque le entregaron a la Convención Constitucional el Senado, entonces hay creo que una sala para que puedan funcionar las comisiones. Entonces, como además no somos la única comisión que sesiona el día lunes, tenemos un problema de dependencia para el funcionamiento horario en Santiago. Entonces, encomendamos a la Secretaría de la tarea y si se puede, si tenemos disponibilidad en la tarde, dejamos la sesión para la tarde, a las 3 de la tarde, de 3 a... Son 2 sesiones, pues sería la primera sesión para escuchar al ministro Larraín que exponga sobre los candidatos, se levanta esa sesión y a reglón seguido expondría los 2 candidatos. Perfecto. Entonces, si hay si tenemos sala, lo hacemos en la tarde. Ya. Gracias, presidente. ¿Alguna otra cosa de la cuenta? ¿No? Secretario. Señor presidente, el propósito de esta sesión es continuar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, correspondientes a los boletines números 13.204-07 y 13.205-07 refundidos. Señor presidente, para esta sesión se invitó especialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al ministro, pero hemos recibido recién una comunicación del Ministerio excusando la asistencia por razones de agenda del señor ministro
En esta misma comunicación, el Ministerio sugiere a la Comisión que se invite también a los Ministerios del Medio Ambiente y de Economía, y así como a la Fiscalía Nacional Económica, dado que este proyecto de ley toca materias que son de competencia de esas instituciones. Además, señor presidente, se ha invitado de la Universidad de Chile al académico señor Gonzalo Medina, de la Universidad Adolfo Ibáñez a los académicos señores Antonio Bascuñán y Javier Willenman, y de la Universidad Diego Portales a los académicos señores Héctor Hernández y Fernando Londoño. Además, participa el abogado señor José Pedro Silva. Todo ello en el entendido que en esta sesión se procedería a hacer una ronda de preguntas en relación con lo que los académicos expusieron en la última sesión de esta comisión, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a nuestros invitados y ofrezco la palabra por si es que algún señor senador quiere hacer alguna consulta respecto a la exposición que hicieron nuestros invitados la sesión pasada. Rodrigo. Presidente, quería, por su intermedio, abusar de las ganas de colaborar de todos los profesores que están asistiendo. Y quería preguntarles derechamente a todos ellos, si es que alguno se anima a hacerlo, ¿cuáles son, porque todos se manifestaron muy entusiastas de este proyecto de ley, pero me imagino que habrán algunos puntos controvertidos a nivel académico, opiniones divergentes en algunas de las materias. Entonces, me gustaría que, si fuera posible, que alguno de ustedes, o varios de ustedes, nos pudieran señalar, para el mejor estudio de este proyecto, por lo menos de mi parte, cuáles son los puntos que parecieran tener más controversia a nivel académico, a nivel de abogados que litigan en estas materias, de Fiscalía Nacional Económica, de la propia Fiscalía, en fin. ¿Cuáles son los puntos que parecieran tener menos unanimidad en este proyecto de ley? Si pudiéramos hacer ese ejercicio por parte de los profesores que nos acompañan, yo lo agradecería muchísimo. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. A mí me gustaría hacerle dos consultas a los profesores. La primera es que este proyecto regula, entre otras cosas, los delitos medioambientales. Existe hoy día un proyecto que también se está tramitando en esta comisión sobre delitos medioambientales. No sé si tuvieron oportunidad de conocerlo o se tuvo a la vista para elaborar este proyecto. Entonces, si es que así fue, si nos pudieran señalar cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y lo segundo, en la misma línea de lo que plantea el senador Galilea, me gustaría preguntarle si es que dentro de este proyecto se tocan facultades, porque la Comisión para el Mercado Financiero ha solicitado audiencia, si es que se está tocando algo de la estructura de la Comisión del Mercado Financiero respecto de la persecución penal, o hay alguna propuesta distinta a la cual debiéramos prestarle mayor atención respecto de la CMF, así como también otro organismo como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía, y que tienen que ver fundamentalmente con la titularidad de la acción penal. Así que le ofrezco la palabra a nuestros invitados para que puedan contestar. ¿El profesor Bascuñán? Sí, muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los miembros de la comisión y a todo el personal de la corporación que nos ayuda en la sesión de hoy. Uno tendría que hacer básicamente las distinciones temáticas para responder a la primera pregunta. Y las distinciones temáticas tendrían que ser primero en lo que consiste el estatuto de los delitos económicos respecto de las consecuencias para las personas individuales que intervienen en ella. Esa es una cuestión. Otra cuestión es lo que concierne a las reglas de reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es una modificación sustancial de la legislación actualmente vigente. Esa es otra cuestión. Una tercera cuestión es la creación de nuevos delitos o la modificación de reglas que actualmente se encuentran vigentes en relación con los delitos y sus penas. Esa es una tercera cuestión. Una cuarta cuestión es la introducción del régimen del comiso de ganancias, la modificación del régimen de comiso de ganancias. Esa es una quinta cuestión. Y una sexta cuestión sería el régimen de el control por parte de las agencias fiscalizadoras
de sanciones administrativas respecto del ejercicio de la acción penal. Voy a partir por este por este sexto aspecto, voy a partir por él para dar respuesta a la última pregunta manifestada, que es la cuestión de si existe en el proyecto o no reglas relativas a la competencia de la Comisión para el Mercado Financiero en relación con la persecución de delitos o en relación con la responsabilidad administrativa por la realización de comportamientos que son constitutivos de delitos, porque, como se sabe, la Comisión no persigue responsabilidades administrativas tanto por infracciones a las reglas de la ley, digamos, de las disposiciones, en particular de la ley de mercado de valores de la que estamos hablando, como también por realizar comportamientos constitutivos de delito. La Comisión los considera que son al mismo tiempo constitutivos de infracciones administrativas y, por lo tanto, persigue responsabilidad administrativa por esos comportamientos. El proyecto, en su versión originaria, en la moción presentada por los diputados, no contemplaba regla alguna en relación con competencias de agencias fiscalizadoras relativas al ejercicio de la acción penal. El proyecto aprobado por la Cámara, en virtud de indicaciones presentadas por algunos diputados, sí contempla reglas sobre la potestad o relativas a la potestad que tienen actualmente ciertas agencias fiscalizadoras. Servicio de Impuestos Internos, Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas. En la finalidad de esas reglas, que son distintas para cada institución, la finalidad de esas reglas es de generar una posibilidad para que el Ministerio Público tenga mayor incidencia en la decisión acerca del ejercicio de la acción penal, cuestión que actualmente se encuentra reservada a la discreción de esas agencias fiscalizadoras. Ahora, en ninguno de los casos esto afecta a la Comisión para el Mercado Financiero, porque la Comisión para el Mercado Financiero no tiene un régimen de control del ejercicio de la acción penal pública como lo tienen estas otras agencias fiscalizadoras. Así que desde ese punto de vista, señor presidente, no hay respecto de las competencias de la Comisión para el Mercado Financiero regla en el proyecto que altere la regulación actualmente vigente. Que sí hay, lo que hay es una propuesta de nueva regulación de los delitos que se contemplan en la Ley para el Mercado de Valores. Ahora, esa propuesta de nueva regulación de los delitos que se contemplan en el mercado de valores tampoco genera consecuencias para la práctica sancionatoria administrativa de la Comisión para el Mercado Financiero, porque la gran innovación que se produce en relación con la tipificación de los delitos de manipulación de mercado deja subsistente las reglas las reglas actuales relativas a infracciones, o sea, normas de comportamiento que generan sanciones administrativas, deja subsistente sin modificar. No, lo que hace es que tipifica de una manera nueva los delitos que implican manipulación de mercado. Pero las viejas reglas, artículos 52 y 53, siguen intactas, por lo tanto, la posibilidad de la Comisión para el Mercado Financiero de perseguir responsabilidad administrativa bajo esas reglas no cambia. Eso es lo que respecta a la última pregunta manifestada. Ahora, en relación con los delitos medioambientales, el proyecto prevé una propuesta de introducción de disposiciones en el Código Penal para regular delitos medioambientales. No considera todo el espectro de cuestiones o de normas, si se quiere, o de situaciones que hoy en día podrían estar relacionadas con, en términos generales, la protección del medio ambiente. Así, no incide en cuestiones sobre almacenamiento o tratamiento de residuos peligrosos, no incide en cuestiones sobre el manejo de la energía nuclear, no incide tampoco en cuestiones sobre caza o pesca ilegal o contrabando de especies que se encuentren en peligro de extinción, de especies animales o vegetales. Esas son una serie de cuestiones relevantes para la protección en general del medio ambiente que el proyecto no toma en consideración, sino que se concentra en la tipificación de delitos de contaminación y de delitos de daño ambiental. Y lo que hace el proyecto es que propone una formulación muy similar a la formulación de los anteproyectos de Código Penal del 2013, 2015 y 2018 en relación con los delitos de daño medioambiental, pero una propuesta distinta, por decirlo así,
cuidadosamente diseñada para insertarse con el sistema del medio ambiente en lo que respecta a los delitos de contaminación. En lo que respecta a los delitos de daño, hay coincidencias significativas entre la propuesta del proyecto de delitos económicos y la propuesta del proyecto aprobado por la Comisión para el Medio Ambiente, donde se producen las diferencias en relación con ese proyecto, tal como lo manifesté en la sesión pasada, es en el tratamiento de los delitos de contaminación. Ahí hay una perspectiva diferente. El trabajo que había hecho la Comisión de Medio Ambiente tenía una propuesta originaria para tratar delitos de contaminación, que luego durante su trabajo cambió por una propuesta final, que es básicamente un delito de peligro, de daño catastrófico, lo que terminó siendo el delito de contaminación en esa propuesta. En ese proyecto, perdón. Al mismo tiempo, el proyecto aprobado por la Comisión para el Medio Ambiente contempla reformas a otros cuerpos legales completamente distintos, e incluso no reformas que tienen que ver con cuestiones orgánicas y también con cuestiones de procedimiento, tanto administrativos como judiciales generales en relación con el medio ambiente. Así que se trata de un proyecto que toma en consideración muchas cuestiones distintas de simplemente tipificar nuevos delitos de contaminación o delitos de daño ambiental. En consecuencia, resumiendo respecto a esa pregunta, lo que tenemos es un cierto ámbito de coincidencia, un cierto ámbito de discrepancia y también un ámbito muy significativo de cuestiones que están tratadas en el proyecto de medio ambiente aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, pero que no son cuestiones significativas para el proyecto de ley de delito económico. En esa segunda parte, los proyectos perfectamente podrían tramitarse por vías no separadas, como un proyecto de responsabilidad penal por el medio ambiente en el proyecto de delito económico y como un proyecto de disposiciones adicionales de mejora en general de la legislación medioambiental, que podría ser el derivado o en lo que terminara consistiendo el proyecto aprobado por la Comisión para el Medio Ambiente. Ahora, en lo que respecta a la primera pregunta, el ejercicio es más difícil porque en los distintos ámbitos temáticos hay cuestiones que que suscitan, ¿no? Por decirlo así, puntos de vista coincidentes en la profesión o en la academia y cuestiones que han levantado, por supuesto, discrepancias en la profesión, ¿no? Y en la academia. Particularmente han levantado discrepancias de parte de consideraciones relacionadas con, por ejemplo, intereses de eventuales defensas por parte de quienes pudieran eventualmente ser imputados, ¿no? Por participar en estos delitos. Yo diría que las cuestiones centrales sobre las cuales se plantea discrepancia es, primero, la pregunta de si el régimen especial de responsabilidad penal para personas individuales que intervienen en la Comisión de Delitos Económicos es un régimen que satisfaga consideraciones de igualdad ante la ley y también de proporcionalidad. Nosotros consideramos que esa digamos, aprehensión se encuentra suficientemente satisfecha por las reglas que el proyecto ofrece y que en relación con la práctica que ha existido, que es la práctica de establecer estatutos excepcionales bajo el modelo de ley Zamudio para tales o cuales delitos, esta es una regulación que es mucho más seria desde el punto de vista de su compromiso con los principios de proporcionalidad y también de igualdad ante la ley. En relación con el comiso de ganancias, se ha planteado la cuestión de si procede o no procede otorgar una competencia que no es penal a tribunales penales y también si la audiencia especial para el comiso sin condena previa, que también se aplica en parte para situaciones en que el comiso de ganancia, aún con condena previa, sea un comiso de bienes por un monto muy considerable o que afecte, ¿no?, a terceros que se han enriquecido por el delito respecto al cual hay condena, pero que no intervinieron en la comisión del delito, por lo tanto respecto de ellos no hay imputación, acusación ni condena, si esas reglas satisfacen el debido proceso. En lo que respecta a la primera cuestión, nuestro procedimiento penal no
concede competencia para conocer la indemnización de perjuicios, que es una cuestión ajena a la jurisdicción criminal, así que desde siempre ha tenido una función en parte, por decirlo así, competencial penal y en parte competencial civil, ¿no? Porque está relacionada como un efecto, ¿no? del delito y por lo tanto no lo lleva consigo la sentencia condenatoria. Así que la idea de que el decomiso de un enriquecimiento injusto proveniente del delito pueda también ser trabajado o aplicado por tribunales del crimen no resulta anómalo desde este punto de vista en nuestro sistema. Y en lo que respecta a la cuestión del debido proceso, bueno, hay que entender que se trata de una regulación de debido proceso para una cuestión civil. Y bajo esa, porque el decomiso de las ganancias ilícitas provenientes del delito se entiende como una aplicación del principio general del enriquecimiento injusto o aprovechamiento del dolo ajeno, que es la terminología tradicional, y por lo tanto, bajo esa comprensión, lo que hay que hacer es examinar si tenemos o no tenemos un procedimiento que ofrezca suficiente garantía para los demandados, ¿no? Respecto de eso, por supuesto, la pregunta siempre está abierta. Si se advierte, ¿no? una mejor regulación para asegurar consideraciones de debido proceso civil en esta audiencia especial de comiso sin condena previa, no hay inconveniente en advertirla, pero primero tendrían que ser formuladas cuáles serían las garantías que tendrían que darse para que este proceso civil de decomiso de ganancias sin condena previa fuera satisfactorio. Y finalmente, en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica, la aprehensión principal que por lo menos en lo que respecta a mi experiencia conversando y exponiendo acerca de este proyecto con distintos abogados y también profesionales encargados de compliance en el ámbito empresarial, es la necesidad de un plazo de vacancia legal, es decir, de vigencia diferida del proyecto desde su entrada en vigencia, desde su publicación hasta un buen tiempo después para poder generar la oportunidad para que las empresas puedan adecuarse, ¿no? a las exigencias que son considerablemente mayores en las que introduce el proyecto que las que están actualmente en vigor. Eso es, señor presidente. Gracias, profesor Bascuñán. Rodrigo. Gracias, presidente. No sé si siguiendo con el profesor Bascuñán o con alguno que quiera intervenir. Yo de lo que he podido ver, me parece que hay particular discrepancia en el tema de otorgar o quitar la exclusividad de ciertas acciones a la Fiscalía Nacional Económica y que se le abra la posibilidad al Ministerio Público de intervenir también y de querellarse si es que tiene denuncia, en fin, en los delitos económicos, lo que trae consecuencias, entre otras cosas, en la delación compensada. Tengo entendido, sin ser experto, que la delación compensada es finalmente la llave maestra en general para la investigación y el desarme de eventuales carteles que se produzcan. Y si es que hay, y entiendo que esa es la experiencia que ha ocurrido en otros países, si es que hay titularidad diversa para perseguir este tipo de delitos, la delación compensada empieza a desdibujarse, porque si uno no tiene, es decir, la persona que está involucrada no tiene la seguridad de que a través de la delación él logra una eximente, bajo ciertas condiciones, por supuesto, eso simplemente deja de existir. Entonces, yo no sé si podrían explayarse más sobre esta materia. Yo le he escuchado al fiscal, al Ministerio Público, que es muy fanático de que ellos también tengan acción penal en estos casos, y siempre le he escuchado a la Fiscalía Nacional Económica, al actual fiscal y al anterior fiscal, de que eso sería un error relevante en las leyes que combaten justamente las prácticas contra el correcto funcionamiento del mercado. Así que si pudieran abundar sobre esa materia, yo se lo agradecería. No sé qué le va a contestar al senador Galilea. ¿Sí? ¿Profesor Bascuñán? ¿O? Mis compañeros
abogados y profesores no deseen intervenir, no hay ningún problema en ceder la palabra a ellos, pero brevemente. La regla no es una regla que proceda como le dije, no es una regla que proceda de la moción originaria parlamentaria. Es una regla que representa una preocupación particular de un grupo de diputados y que obtuvo la aprobación de la Cámara, esa regla. Entre los profesores que trabajamos en el origen, en la moción, y hemos seguido trabajando con la Comisión de Constitución de la Cámara, no existe un acuerdo que respalde una reforma de esta naturaleza. Y advertimos, por supuesto, las enormes dificultades que trae consigo la alteración de la decisión que se adoptó en su momento cuando se repenalizó, cuando se reintrodujo la penalidad de la colusión. Ahora, aparte de eso, y por lo tanto coincidimos con las aprensiones en relación con, por decirlo así, las consecuencias disfuncionales que puede generar una reforma de esta naturaleza. Yo agregaría además, senador, que resulta que resulta paradójico como consecuencia de la decisión que adoptó la Cámara, que exista una responsabilidad penal digamos, que exista una distinción tan severa entre el tratamiento administrativo de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona natural, tal como lo introduce esa reforma. En un régimen que lo que pretende es establecer responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos económicos, ¿no? La gran pregunta es cómo se considera tratamiento conjunto de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no una distinción de esa manera en que responsabilidad administrativa es persona jurídica y responsabilidad penal es solo persona natural, que es la lógica que sigue esa indicación. Así que se trata también de una lógica interna que es algo disfuncional a la propia lógica del proyecto. Eso simplemente para manifestar cómo es de distinta esa proposición en relación con la concepción general del proyecto y original de la moción. En términos puramente personales, senador, lo que sí hay que tener presente es que la decisión el sistema de la secuencialidad, que es la decisión que se adoptó en su momento cuando se repenalizó la colusión, no es tampoco una regulación que en el mediano o largo plazo sea sensato sostener. Entonces, aquí lo que hay es un problema estructural que tiene que ser resuelto para el mediano o largo plazo de una manera más sensata que la secuencialidad, y una propuesta de solución inmediata que resulta disfuncional, ¿no?, respecto de la secuencialidad, y también disfuncional respecto de las posibilidades que tiene la Fiscalía Nacional Económica de llevar adelante su investigación. Pero se puede buscar una solución que no sea esa y que pudiera ser también satisfactoria desde el punto de vista de la persecución penal pública, o sea, del Ministerio. Profesor Bascuñán, no estoy seguro de haber entendido bien el tema de la secuencialidad al que usted hacía referencia. No sé si podría explicarlo un poquito más. Claro, para que yo pueda entender, por lo menos. Senador, claro, por cierto. Secuencialidad es la decisión que adoptó la reforma del Decreto Ley 211 cuando se reintrodujo la penalización de la colusión, que es básicamente que para que haya ejercicio de la acción penal por la colusión y que al momento de su adopción es responsabilidad penal exclusivamente de personas individuales, porque no se estableció responsabilidad penal de la persona jurídica por la colusión cuando se repenalizó la colusión. Para que se pueda ejercer la acción penal es indispensable primero que se haya obtenido una sentencia que declare la existencia del ilícito administrativo. O sea, es necesaria toda la tramitación del ilícito administrativo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventualmente la reclamación ante la Corte Suprema, y que en ese procedimiento se haya establecido la existencia del hecho ilícito.
Recién cuando se establece la existencia del hecho ilícito y la sentencia queda firme y ejecutoriada, recién entonces puede comenzar a ejercerse la acción penal por los hechos constitutivos de colusión que fueron no acreditados como existentes en ese procedimiento administrativo. Esa es la idea de la secuencialidad. Lo cual, por supuesto, que produce, desde el punto de vista del interés de la persecución de la responsabilidad administrativa, por decirlo así, un escenario libre de intervenciones judiciales, procedimentales, paralelas, que pudieran ser perturbadoras o disfuncionales a la realización del procedimiento administrativo. Es decir, es una decisión que lo que hace es que garantizó un control del ejercicio de la acción sancionatoria administrativa por parte de la Fiscalía y también un control del llevar adelante el proceso sancionatorio administrativo sin intervención de tribunales penales o del Ministerio Público. Pero lo que hace eso, desde luego, es que genera un problema relevante para la cuestión de la prueba por la demora en el proceso, en la investigación, porque ni siquiera es el proceso penal, sino que por el retardo, ¿no?, de la investigación penal. Y también genera una situación que es, por decirlo menos, senadora, anómala, en el sentido de que en el proceso, en el procedimiento administrativo, ¿no?, se va a producir evidencia que va a implicar la responsabilidad de personas individuales. Es obvio que las empresas como personas jurídicas no incurren en ilícitos porque personas naturales no realizan comportamientos que cuentan como ilícitos no realizados por las empresas. Entonces, respecto a todas esas personas naturales, se va a estar produciendo evidencia en un juicio, que es una evidencia que naturalmente va a implicar su responsabilidad penal eventual en una investigación posterior, sin que ellos sean necesariamente parte en el juicio y por lo tanto no tienen derecho a intervenir, no, y a controvertir esa prueba. Gracias, profesor Bascuñán. Senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los profesores y profesoras que nos acompañan. Como nuestra mirada, distinguidos profesores, es una mirada jurídica, pero también política, leyendo algunos artículos de política criminal en otras partes del mundo, yo no sé si nosotros pudiéramos englobar esta categoría de delitos económicos que establece este proyecto en delitos que pudiéramos asimilar al fraude en general, en delitos cometidos en contra del individuo, de la persona, en delitos cometidos contra las organizaciones, en delitos cometidos por las organizaciones, llámese persona jurídica o entes de ese tipo, y delitos cometidos en contra de la fe pública, como pudiera ser, por ejemplo, el funcionamiento del mercado financiero. No sé si cabe una categoría así globalmente respecto de la configuración sistémica de este proyecto de ley. Y lo segundo es como se trata de que ojalá los delitos no se cometan. Entonces la pregunta es si las políticas preventivas, a juicio de los profesores de Derecho Penal, correspondería, por ejemplo, a una autorregulación de las organizaciones, por ejemplo, todo lo que es una cuestión de oportunidad para la comisión del delito al interior de una organización financiera, estoy pensando, de un banco, en fin. O el Estado debería regular a través del derecho comercial, o de un derecho específico, o es una cosa prepenal, si pudiéramos llamarlo así, porque la idea sería precaver la comisión de los delitos. Cometido el delito, tenemos estos delitos económicos a que se refiere este proyecto. Quisiera hacer esa consulta, presidente. Gracias. Gracias, Francisco. Ofrezco la palabra si es que ¿qué profesor va a contestar? ¿El profesor Medina? Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión y a los funcionarios que nos acompañan hoy día en la Cámara. A la inquietud del senador Buenchumilla hay dos
precisiones que hacerle respecto al proyecto. La primera es que, como se explicaba la vez anterior, hay un catálogo de delitos económicos, los primeros artículos del proyecto, en los cuales hay un catálogo, el más corto de todos, que señala que son delitos económicos, ciertos delitos en todo momento y contexto, donde están los delitos de la ley de mercado de valores, delitos de la ley de sociedades anónimas, etc. Hay algunos delitos que per se no pueden entenderse sino como delitos económicos, tal cual. Y el resto de delitos a los cuales el proyecto aplica el estatuto especial de consecuencia de los delitos económicos, lo son en cuanto se cometan bajo ciertos presupuestos. Y esos presupuestos están dados esencialmente porque su comisión está organizada o cometida en el contexto de una organización empresarial. O sea, y eso es lo que lo transforma de alguna manera en delitos vinculados, por así decirlo, a agentes económicos o empresariales. De tal manera, por ejemplo, caen en esa categoría delitos como la tala ilegal de bosque, en que si un vecino va y le corta un par de árboles al vecino al lado porque tuvieron no sé qué pelea de cerco, eso no es un delito económico de ninguna manera. O sea, es un delito que está sancionado bajo la ley, bajo el estatuto de la ley de bosque. Pero en cambio, si es una empresa o en el contexto de la actividad de una empresa que se realiza actividad de tala ilegal, bueno, entonces es razonable considerarlo bajo el estatuto de los delitos económicos y por lo tanto hacer aplicable respecto de ese hecho todas las consecuencias especiales que el proyecto de ley prevé para esta categoría especial. Y en cuanto a delitos cometidos por organizaciones empresariales, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, una de las modificaciones que sufre a propósito de este proyecto es que se entiende que son delitos que generan responsabilidad para las personas jurídicas, cualquiera sea el tamaño de la persona jurídica. Eso es una cuestión irrelevante porque ahí siempre hay una organización empresarial involucrada, respecto de todos los delitos que la ley de delitos económicos considera delitos per se económicos o potencialmente económicos, dada el cumplimiento o satisfaciendo ciertas categorías o condiciones especiales que la propia ley establece. Entonces ese es el esquema en el cual juega un poco el proyecto, más allá de cuáles son los intereses protegidos, por así decirlo, si es que se trata de un medio comisivo especial como el fraude o no. O sea, en derecho comparado existen innumerables intentos de categorización o sistematización de los delitos económicos. No es eso propiamente tal lo que ha querido hacer el proyecto de ley, sino que ha tomado la vocación de por así decirlo, generar un estatuto especialmente aplicable a la comisión en el contexto de actividad económica de ciertas figuras penales y además restringido esto a actividad económica lícita. O sea, toda actividad que, por así decirlo, tenga alguna vinculación más bien con criminalidad organizada, trata de personas o cuestiones por el estilo, queda fuera del alcance del estatuto del proyecto y eso tendrá que tener un estatuto distinto. Acá se trata, en principio, de lo que venimos a denominar actividad económica formal, legítimamente realizada, pero que en el contexto de la cual se cometen delitos. Y con eso le cedo la palabra a alguno de los colegas si quiere agregar algo más. Presidente. Gracias, profesor Medina. José Pedro. Sí, simplemente para complementar al profesor Medina en orden a la pregunta que hacía el senador Buenchumilla, respecto al ámbito de autorregulación y de prevención de delitos, ¿cierto?, al interior de las compañías. Precisamente ese es el modelo al que apunta la ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en que cada empresa pueda tener, para eximirse de responsabilidad penal, un modelo adecuado de prevención de delitos. Y en eso yo diría que el proyecto de ley toma una línea en orden a flexibilizar ciertos requisitos que en la ley actual aparecen, ¿cierto?, como un checklist de cierto que convierte a los modelos de prevención de delitos simplemente en modelos de papel, por decirlo así, que simplemente se cumple con estándares formales. Lo que pretende en este sentido el proyecto es que las empresas, para eximirse de responsabilidad, puedan tener un modelo adecuado de prevención de delitos que esté efectivamente implementado al interior de la compañía.
una de los considerandos relevantes que hizo el fallo de Corpesca fue precisamente esta idea de que existía un modelo formal de prevención de delito en una de las etapas de comisión de dicho ilícito, en que no existía difusión acerca de este modelo al interior de la compañía, los distintos trabajadores. Por lo tanto, aquí lo que se intenta es salir del formalismo y entrar a una etapa en que estos modelos de prevención estén adecuadamente difundidos al interior de la compañía y que todos los trabajadores sepan acerca de los mecanismos de prevención de delito al interior de la misma. Y a eso mismo también, como señalaba el profesor Medina, contribuye el hecho de ampliar el catálogo de delitos por los cuales se puede incurrir en responsabilidad penal de las personas jurídicas a casi 200 delitos. Hoy en día el catálogo contiene alrededor de 12 delitos y lo que pretende esta modificación legal es ampliarlo sustancialmente de manera tal de que evitar de que se cometa delitos económicos, ¿cierto? Sobre todo, como categoriza el proyecto, al interior de las compañías. Eso, presidente. Presidente, respecto de la primera pregunta, no sé si el senador Buenchumilla tiene alguna duda, pero respecto de la primera pregunta donde el senador Galilea señalaba algunas discrepancias que pueda existir sobre el proyecto, el profesor Londoño también y el profesor Vileman pueden dar cuenta acerca de puntos específicos que ellos trabajaron también que en seminarios académicos o en las discusiones que hemos tenido con las distintas instituciones en el primer trámite constitucional puedan ser relevantes que ustedes los conozcan, si lo tiene bien presidente y senador. Sí, no hay problema. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Sí. No, es un par de precisiones nada más en relación con la pregunta que hacía precisamente usted, presidente, a propósito de la solicitud de la Comisión del Mercado Financiero. Concordando absolutamente con lo ya planteado por mi colega, ¿no?, el profesor Antonio Bascuñán, un par de acotaciones simplemente. Lo primero es hacer presente que el proyecto en su momento, en el primer trámite constitucional, se discutió, incluso en reuniones de trabajo, una al menos, con abogados de la Comisión del Mercado Financiero, concordando algunos puntos o discutiendo algunos puntos y llegando a un relativo acuerdo, digamos, ¿no? Yo creo que en eso la discusión fue muy satisfactoria y enriquecedora también para el proyecto. Eso es lo primero. Lo segundo, señor presidente, es que en el interín, cuando ya estaba finalizando parte de la discusión sustantiva, entró en vigencia la ley 21.314, que modificó algunas normas que este proyecto, no el nuestro, el que estamos ahora, no el que ustedes están conociendo ahora, tocaban. Y en ese contexto, claro, podría subsistir alguna diferencia, lo habíamos ya advertido, ¿no? Y alcanzamos a hacer algunos ajustes a la luz de lo que entonces era todavía proyecto de ley, que luego sería ley 21.314. Alcanzamos a hacer algunos ajustes fundamentalmente idiomáticos, ¿no? Había algunas diferencias en el uso del lenguaje, se ampliaba el círculo de autores, ¿no?, a los socios de las calificadoras, de las empresas auditoras. En fin, había alguna distinción allí adicional que introducía ese proyecto y quedaron, sí, porque no quisimos, eso lo discutimos también en el seno del equipo de trabajo, ¿no?, de profesores que conforman este equipo de trabajo con los diputados. Preferimos no hacia el final, cuando estaba todavía la posibilidad de introducir alguna reforma o sugerirle a los diputados alguna indicación, preferimos, por así decirlo, no innovar en cuestiones sustantivas para no generar suspicacia o sospecha de que estábamos allí, ¿no?, introduciendo alguna cuestión más relevante. Y quedaron, yo diría, presidente, un par de cuestiones, realmente, lo digo responsablemente, nada medular, nada decisivo, algunos ajustes, como digo, yo diría, idiomáticos, para hacerse cargo del lenguaje que utiliza la ley 21.314,
y tenemos esas propuestas, digamos, de modificación elaboradas y muy vistas. Y en lo demás, concordando con lo que dijo el profesor Bascuñán, yo diría que no debería haber, bueno, siempre puede haber sorpresa, pero no debería haber intranquilidad de parte de la Comisión de Mercado Financiero, porque por una parte el estatuto de manipulación de mercado de valores no se toca en lo administrativo, ¿no? El artículo 52, 53. Y por otra parte yo diría que el estatuto, el otro gran estatuto, el de uso de información privilegiada, se ve amplificado, ¿no? Se ve ampliado en las propuestas del proyecto de ley. Así que desde el punto de vista del interés en la persecución de estos delitos, yo en principio no. Y eso además no se modificó y fue tenido a la vista en su momento por los abogados de la Comisión de Mercado Financiero con quienes nos reunimos. Pero en fin, no digo más porque será ya cuestión de ellos hacer ver si acaso hay objeciones o no las hay, y estaremos nosotros muy llanos a colaborar con ustedes, con la comisión, para digamos, limar cualquier dificultad y eventualmente favorecer un acuerdo que haga sentido, ¿no? Eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, profesor Londoño. A ver, a mí me gustaría hacerle tres consultas. La primera, respecto del proyecto original que se presentó y el texto que definitivamente aprobó la Cámara de Diputados, ¿hay alguna propuesta que ustedes no estén respaldando técnicamente, que encuentren que no está bien enfocada? La segunda, si este proyecto, yo sé que es un viejo anhelo de todos, el nuevo Código Penal, han existido numerosas comisiones, foros, incluso un anteproyecto, hasta en la época de la presidenta Bachelet, que se ingresó, que después se retiró. El actual gobierno había hecho un anuncio de que iba a ingresar el Código Penal, pero hasta este minuto no. Pero me gustaría saber si es que este proyecto va en la línea o la lógica de lo que se ha discutido en los foros penales respecto del nuevo Código Penal. Y lo tercero, respecto a responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, si este proyecto va o no en la línea de lo que se está regulando en otras partes del mundo, fundamentalmente teniendo como parámetro los países de la OCDE. Así que no sé quién me puede contestar esas dudas. Yo puedo intentar contestar algunas de ellas, Profesor presidente. William. Muchas gracias. Empiezo por la segunda, en relación con el Código Penal. Yo creo que es cierto que en alguna medida los dos proyectos dialogan o tienen cosas en las cuales se encuentran, en que tienen intersecciones. Pero pese a eso, este es un proyecto que tiene un ámbito de especialidad que no tiene los anteproyectos de Código Penal. O sea, en particular, este es un proyecto cuya función central es proveer de un estatuto especial para efectos de juzgar adecuadamente la criminalidad económica. Eso no lo tiene, por lo menos en este nivel de especialidad, los anteproyectos de Código Penal. Los anteproyectos de Código Penal modifican en general el sistema de penas y el sistema de determinación de la pena, pero lo mantienen en el nivel general que típicamente está pensado respecto a delitos comunes. O sea, con atenuantes y agravantes que no son tan importantes en ese ámbito como lo son en el Código Penal actual, pero que están pensados en cuestiones que se cometen en delitos violentos, en delitos sexuales, en algunas otras clases de delitos. No están pensados en el contexto intensamente organizacional que tiene lugar en las empresas y que tiene lugar en general en la delincuencia económica. O sea, en ese sentido, este proyecto tiene cierto ámbito de independencia respecto a los proyectos de reforma del Código Penal. Lo que sí, por supuesto, pasa es que si se aprueba este proyecto y luego revive la voluntad de cambiar el sistema penal en términos de recodificación penal, obviamente van a tener que hacerse cambios de un lado y otro. O sea, obviamente los cambios que se introduzcan ahora informan lo que es posible y lo que tiene que hacerse como reformas cuando se haga un futuro proyecto de Código Penal. Pero yo diría que son complementarios. Más allá de adaptaciones que haya que hacer, son complementarios y no es solo una anticipación, ¿no?, de lo que puede ser un cambio general del sistema penal. La primera pregunta respecto a cosas que hayan quedado producto de la tramitación legislativa en la Cámara distintas del proyecto original, en lo que yo recuerdo, pero yo estoy más bien metido en las cuestiones generales de determinación de la pena, no tanto en las cuestiones particulares vinculadas a los distintos delitos. Ahí tal vez Fernando Londoño, Gonzalo Medina pueden explicar mejor que yo. Hay cosas muy, muy pequeñas que fueron cambiadas que nosotros creemos que introducen algunas distorsiones. En particular en el sistema de penas, pero esto es súper, súper específico. Se eliminaron ciertas reglas vinculadas a arrestos domiciliarios, o sea, a cumplimientos de cárceles domiciliarios, que cambiaron un poco el sistema, sin que fuera nada demasiado drástico. Yo diría, en general, en lo que dice relación con el diseño general, esto es la definición de cuál es el ámbito de aplicación de los delitos y cuáles son las penas que se siguen respecto a esos delitos,
el proyecto quedó en muy buena posición y no hay nada demasiado intenso que haya cambiado y que sea inadecuado. Cuando nosotros preparamos, José Pedro probablemente lo tenga por ahí, un pequeño paquete con modificaciones que creemos que son importantes introducir a lo que quedó aprobado en la Cámara, pero en lo general, lo que me corresponde a mí, nada demasiado intenso. Eso, no sé si Gonzalo o Fernando quieren agregar algo. Sí, no únicamente en tema de personas jurídicas, lo que preguntaba el senador Araya. Sí, esto claramente va en la línea de lo que se está haciendo en regulación de derecho comparado. Uno ha visto cómo, por ejemplo, países como Francia, Estados Unidos, etcétera, han tenido progresiva liberación de sus catálogos de delitos hasta llegar a cualquier delito contemplado en la legislación penal. En Italia, que es donde nosotros tomamos esencialmente el modelo, partió con un catálogo muy reducido y con el tiempo se ha ido ampliando muchísimo el catálogo de delitos de la responsabilidad penal de personas jurídicas en el derecho italiano. Y en general todas las adaptaciones van un poco vinculadas también a hacerse cargo de esos problemas prácticos, como qué pasa con los grupos conglomerados de empresas y cómo se imputa en ese tipo de modelos. Y en general yo diría así que todo el proyecto en materia de personas jurídicas va absolutamente a la par de lo que es la evolución que han experimentado otros ordenamientos jurídicos en la regulación en esa materia. Presidente, José Pedro. sí, tal como le señalaba el profesor Wileman, nosotros con el grupo de profesores, después del primer trámite constitucional, trabajamos en un paquete de modificaciones que nos gustaría poner a su disposición cuando se abra el periodo de indicaciones, que entendemos mejoran ciertos aspectos que se fueron dando en la tramitación del proyecto en el primer trámite. Así que para que también cuente con eso en el momento que usted estime pertinente. Presidente. ¿Con el profesor Londoño? Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Sí, yo probablemente en este momento no agregaría nada más que lo ya discutido a propósito de la pregunta del senador Galilea, ¿no? En relación con el artículo 60 del proyecto, si no me falla la memoria, en relación con la acción penal y los delitos contra la libre competencia, ¿no? Fuera de eso, que yo recuerde, y ahí, bueno, me acudirán con su memoria mis colegas, no recuerdo así algo grave, así catastrófico, ¿no? Que merezca tener desde ya en mente. Y, digamos, abono lo que acaba de señalar José Pedro Silva, ¿no? Que tenemos una serie de propuestas de mejoras todavía posibles, ¿no? En lo que respecta al capítulo que me tocó trabajar, el delito de mercado de valores, precisamente para hacer esos ajustes que ya había adelantado en relación con la ley 21.314. Eso, muchas gracias. Impuesto interno. Ministerio Público. Le damos las gracias a nuestro invitado y vamos a armar un calendario de sesiones con
la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, Fiscalía Nacional Económica, la Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, y desde el gobierno nos dicen que esto lo coordinaría el Ministerio de Economía y de Medio Ambiente. Entonces con ellos vamos a hacer poder armar una ronda para poder terminar la exposición y poder seguir avanzando en el proyecto. ¿Sí? Eso, y lo otro, el lunes a las 15 horas. Sería de 15 a 15:30 el ministro de Justicia y de 15:45 hasta las 18:30 en principio los dos candidatos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, agradecemos la presencia de nuestro invitado y bueno, van a quedar cordialmente invitados para poder presenciar las otras exposiciones que van a hacer los entes reguladores y así poder enriquecer el debate de este proyecto. Gracias, presidente. Muchas Gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.